en azul, que dice que la clase se está grabando. Me van a ver toda la clase tomando mate. Cuando daba clase en la presencialidad tomaba mate cocido, porque hablamos mucho, se me seca la garganta y entonces la lubrico, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Empezamos, Fabián? Y bueno, No queda otra. sí, sí, está bien, Bueno, no molesta. No, yo voy a interactuar con una un cosita más. PowerPoint. Van a ver que hay momentos que voy a escribir el PowerPoint. Esa escritura que hago en el PowerPoint, después cuando suba el archivo va a subir con esa escritura. Ustedes si quieren la mantienen, se puede borrar también. Así que bueno, vamos a comenzar a trabajar. Una Bueno, cosita más que lo sí, dijiste, dale hasta pero que yo... para reforzar lo que dijiste. Chicos, miren, nosotros estamos 95% seguros que lo que uno va diciendo o los ejercicios que va resolviendo, ustedes lo van a entender, ¿sí? Van a entender lo que uno está haciendo. Pero después por ahí con el tiempo uno se va olvidando y es natural que se olviden porque lo están aprendiendo. Así que es necesario, aunque les parezca mentira, como dijo Roxana hace un ratito, agarrar un lápiz y una carpetita, un papel y tomar nota con sus propias palabras, anoten lo que fuera, lo que ustedes, cada uno se conoce, sabe lo que se va a olvidar o lo que le pareció importante o lo que fuera. Después con el video y con sus apuntes propios, ¿sí? Eso es una forma de estudiar. No es solamente mirar como si fuera Netflix una película y, la entendí y dentro de 15 días quedan un montón de huecos porque eso no es estudiar. Así que tomen nota, hagan caso porque eh, después con el tiempo uno se va, son muchos contenidos, se va olvidando, se va confundiendo. Entonces, el consejo es ese, nada más, no digo nada más. Bueno, muy bien. Durante todo el año vamos a trabajar con una palabra mágica como es la palabra funciones. De hecho, la primera unidad, tanto en teoría como en práctica, es funciones. ¿Sí? A ver, con palabras, si ustedes tienen que definir funciones, ¿quién se anima con palabras a decir qué es para ustedes una función? No importa si se equivocan. Ahora es el momento de equivocarse. 500 veces vieron funciones. Si tienen que definir qué es una función, ¿qué usarían? ¿Qué necesitamos para hablar de funciones? Es una estructura matemática que relaciona variables. Relaciona variables. Bien, relaciona variables. ¿Variables que están dónde? En conjuntos. En conjuntos, bien, en conjuntos. O sea que para hablar de funciones tenemos que hablar de conjuntos. Bien, ¿cuántos conjuntos? Dos, profe. Dos conjuntos. ¿Tienen nombres especiales esos conjuntos? X e Y. Dominio de imagen. X e Y, dominio imagen. O sea, por ahí aparecieron dos letras claves que aparecen en las funciones. ¿Tienen que ser X e Y las letras o pueden ser otras y dejamos de tener funciones y aparecen otras letras? Es representativo, pero son las más comunes. Está bien, son las más comunes, perfecto, pero no necesariamente tienen que ser esas letras, ¿no es cierto? Pueden ser otras las letras. Bien, entonces, para hablar de funciones necesitamos dos conjuntos, por allí nombraron dominio, imagen, por allí dijeron una estructura matemática, por allí apareció la palabra relación, todo eso es cierto, vamos a formalizar el concepto de función, ¿sí? Es una relación binaria. Binaria quiere decir entre dos, entre dos. Dice, necesitamos dos conjuntos. Al primer conjunto lo llamé A, al segundo conjunto lo llamé B, y a la función, en este caso usé la letra F, pero se puede usar cualquier tipo de letra, ¿sí?
Para que podamos establecer una función, tiene que existir un conjunto A, al que vamos a llamar dominio de la función. Por allí también apareció esa palabrita que ustedes nombraron. El conjunto B, alguien habló de la imagen. Yo por ahora hablaría de conjunto de llegada, porque hay una diferencia entre el conjunto imagen y el conjunto de llegada. Al primer conjunto lo vamos a llamar dominio, al segundo conjunto, conjunto de llegada. Y no sé si están viendo el punterito láser, ¿lo están viendo ahí? ¿Se ve? Justo es rojo. Sí, se ve, Roxana. Bien. Se ve, profesora. Y esa regla de correspondencia entre esos dos conjuntos puede ser cualquier relación, esa relación tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Qué les parece? Porque nadie me habló de eso. ¿Cualquier relación entre dos conjuntos es una función? No, solo si se relaciona solo un elemento con el otro, solo una relación, digamos. O sea, cada elemento que pertenece al conjunto A tiene que estar relacionado con un elemento del conjunto B. Claro, no se puede relacionar con más de uno. Eso No se puede relacionar con más de uno, ¿sí? Bueno, bien. Y al menos uno. No puede haber alguno que no esté relacionado. Exacto, o sea, todos los elementos de A tienen que estar relacionados con algún elemento de B. Y no solamente que todos tienen que estar relacionados, sino que una sola vez tienen que estar relacionados. O sea, son dos las condiciones que se tienen que cumplir, ¿sí? Condición puede ser de existencia y unicidad. Puede ser, Exactamente, esas dos palabritas, existencia y unicidad de imagen, vamos a formalizar, a ver qué, se me encaprichó Yo el le mouse. tomaría el parcial ya, Roxana. Me parece que ya Muy está. bien, muy bien, perfecto. Por allí también apareció, alguien nombró a la X y a la Y. Bueno, son las dos letras clásicas que utilizamos. Con X nombramos a los elementos que pertenecen al conjunto dominio. Alguien también habló de variables, una relación entre dos variables. Fíjense en cómo todas esas palabras estuvieron apareciendo. Los elementos que pertenecen al primer conjunto, que es el dominio, que los designamos comúnmente con la letra X, lo llamamos variable independiente, pero no tiene por qué ser X la letra, es la más común, pero pueden aparecer otras letras. Y a los elementos del conjunto de llegada comúnmente los designamos con letra Y y es la variable dependiente. Y esa relación, en este caso está graficada en lo que llamamos un diagrama de Venn. A esta X le hacemos corresponder su imagen, que es Y. Eso se escribe de esta manera. Decimos que Y es f de x, es la imagen de una x a través de una función que llamamos f. Si a la función se me ocurre llamarla en lugar de f, g, y será g de x. ¿Sí? Bueno, esa ley de correspondencia, que por ahora la definimos en palabras, que ustedes dijeron, cada elemento de A tiene que tener imagen y esa imagen tiene que ser única. Alguien habló de existencia y unicidad de imagen, ahora lo vamos a formalizar. Esa ley de correspondencia se puede dar de 4 maneras diferentes. Fíjense que al hablar de funciones estoy hablando de 3 elementos. No de un solo elemento, porque habitualmente uno asocia la función con una fórmula y no necesariamente una función puede estar dada mediante una fórmula, y además una fórmula por sí sola no define una función. Para hablar de una función necesitamos 3 elementos. Yo siempre digo que una función es una terna, 3 cosas: dominio, conjunto de llegada
y ley de formación. La ley de formación la puedo explicar con palabras, la puedo explicar mediante un gráfico, puedo darles una fórmula e incluso una tabla. Estos se llaman comúnmente registros de representación. Y van a ver que a lo largo de los ejercicios hay funciones que aparecen en distintos registros. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, acá hay una tabla donde aparecen dos variables. Acá desapareció la X y la Y. Como verán, tenemos en la fila de arriba el talle, en la fila de abajo precio, y la función que llamé F1 en este caso vincula los elementos del conjunto T con los elementos del conjunto P. Las variables que están en el conjunto T no las llamo X, las llamo T. ¿Qué sería la variable independiente? El talle de la prenda, esa es la variable independiente, el talle de la prenda, talle 1, talle 2, talle 3, etcétera, expresado en forma numérica en este caso, porque a veces el talle también viene expresado con letras, large, medium. En este caso el talle, la variable independiente es el talle de la prenda y está expresado en forma numérica ese talle. A veces cuando uno le pregunta cuál es la variable independiente, el alumno contesta son los números. No, hay que ser preciso. La variable independiente en este caso es el talle de la prenda expresada en números. Y la variable dependiente es el precio de la prenda, esa es la variable independiente que está expresado en este caso en pesos. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la variable independiente y ustedes me contestan los pesos, yo les digo está mal, porque los pesos no es una variable independiente, porque ¿qué son los pesos? No sé, primero que cuando hablamos de los pesos puede ser, no sé, el peso de una bola de nieve que cae desde una montaña, porque peso puede ser eso, ¿no? El peso, si hablo de precio, puede ser, no sé, el precio de la lechuga que fui a comprar a la verdulería la semana pasada. Entonces, cuando uno define una variable, tiene que ser muy preciso en el contexto del problema que está trabajando. Acá, en esta tablita, me están dando, para el talle 1, el precio es de 100, para el talle 2, el precio es de 140. Entonces, defino con claridad cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente de esta ley de correspondencia, que en este caso me la presentaron mediante una tabla. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Qué me contestan? ¿Cuántos elementos tiene el dominio de esta función? 6 elementos, profe. 6 elementos. ¿Estamos? 6 talles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un conjunto formado por 6 elementos, que es el conjunto que lo llamé como T. ¿Sí? Bien. Avanzo. En este caso, el segundo ejemplo, la ley de correspondencia está dada mediante un gráfico. Antes estaba dada mediante una tabla, ahora está dado mediante un gráfico. Este gráfico, a diferencia del anterior que vimos, se llama gráfico cartesiano. Acá se representan pares ordenados, siempre en el eje horizontal. Voy a señalar acá. En el eje horizontal se representa la variable independiente y en el eje vertical la variable dependiente. ¿Sí? Fíjense en acá que ¿qué tenemos a simple vista cuando vemos el gráfico? Acá dice temperaturas y acá dice horas. Si yo pregunto cuál es la variable independiente,
la variable independiente está mal decir son las horas. La variable independiente es el tiempo. Esa es la variable independiente, el tiempo, que en este caso ese tiempo está expresado en horas. ¿En qué otras unidades podríamos expresar el tiempo? En días, semanas, meses. Días, semanas, años. meses, minutos, segundos, ¿está? Pero la variable independiente es el tiempo. Esta es la unidad en la que se expresa la variable independiente. Por eso, si uno le dice, ¿cuál es la variable independiente? Y ustedes contestan, son las horas, y les ponemos mal, protestan. No son las horas, es el tiempo expresado en horas. ¿El tiempo qué les parece? ¿Es una variable continua o discreta? Continua. Es continua, ¿está? Por más que acá aparecen números entre la hora 2 y la hora 4, no hay un vacío. Ahí está lleno de minutos, segundos, microsegundos, nanosegundos. Es una variable continua, ¿sí? Y en este caso, la variable dependiente, acá en el gráfico dice temperatura, pero si no tiene un título, la temperatura esta puede ser la temperatura del día, la temperatura, qué sé yo, de cocción de un postre que se me ocurra hacer a mí, pero si no me aclaran, si no tiene un título, yo no sé a qué temperatura se refiere. Acá está aclarado que es la temperatura de un paciente expresada en grados centígrados. Entonces, esta temperatura corresponde a un paciente que seguramente debe tener coronavirus por el pico que tiene acá, ¿no es cierto? O neumonía o alguna cosa medio complicada porque la temperatura le subió. ¿Estamos? La variable dependiente es la temperatura expresada en grados centígrados. Podría estar expresada en grados Kelvin, en grados Celsius, en otras escalas que no tienen por qué ser grados centígrados. ¿Sí? ¿Avanzo? Sí, profe, se entendió. Bien, acá tenemos un tercer ejemplo, que es el que más le gusta a ustedes en general, que son las formulitas. Parece que si no hay una formulita no tenemos funciones. En este caso, esta formulita hay distintos modelos de funciones que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Este es un modelo de tipo exponencial. ¿Por qué se llaman exponenciales? Porque justamente la variable independiente está en el exponente. Es un modelo que vamos a ver y profundizar durante gran parte del año. Y en este caso tenemos esta formulita, pero fíjense en que también tenemos el dominio y el conjunto de llegada. Y hay una explicación de qué está representando esa formulita, ¿sí? En este caso, dice que el cólera es una enfermedad intestinal que se multiplica en forma exponencial por la división de células que están modeladas mediante esta fórmula. Y nos explican que N sub 0 es el número de bacterias presentes en el momento de comenzar la enfermedad. Fíjense en que la enfermedad, si a T la reemplazo por 0, todo esto vale 1, porque todo número elevado a la 0 vale 1. Entonces nos quedaría N sub 0, que es la cantidad o el número de bacterias presentes cuando la enfermedad comienza. A medida que el tiempo avanza, esto nos va dando el número de bacterias que tenemos presentes en el intestino. Esta fórmula nos está indicando eso. Entonces, la variable independiente, en este caso, ahí lo tienen escrito, pero nuevamente la variable independiente, ¿qué vuelve a ser? El tiempo. En este caso, expresado en segundos. Y la variable dependiente es la cantidad de bacterias presentes en el intestino. Tampoco alcanza con decir la cantidad de bacterias, porque puede ser la cantidad de bacterias presentes no en el intestino, sino en el riñón, en el estómago, en el corazón. Acá
siempre en esto somos muy hinchas. Cuando uno define las variables, tiene que con precisión explicar qué son las variables. Para eso seguramente hay un problema que me da el contexto de lo que yo quiero estar hablando. Y en este caso viene dada mediante una fórmula y con alguna explicación para que yo entienda qué es esa fórmula, porque con la fórmula sola seguramente no entendemos de qué se trata. Y hay veces que las leyes de correspondencia vienen dadas con palabras. Acá la cuenta de electricidad viene con ese detalle, me dice que tiene un costo por el equipo, un cargo fijo, la energía base y el total de lo que tengo que abonar. En este caso, la función está representada en forma verbal. La variable independiente es la energía eléctrica consumida en kilowatt. Kilowatt es la unidad de medida y la variable dependiente es el costo de la factura que tenemos que abonar en función de todo esto que me están diciendo. Yo podría, si quiero, todo esto que está en lenguaje verbal, muchas veces nosotros necesitamos todo esto traducirlo a una fórmula porque nos resulta más conveniente. Bueno, es lo que se hace en la diapositiva siguiente. Toda esa información se junta en una fórmula y allí aparece lo que llamamos conversión de un registro a otro. Todo eso que está expresado en palabras, no me voy a detener en el análisis de este problema, simplemente son ejemplos. Después haremos algún ejercicio más concreto para traducir de un lenguaje a otro. Y ahora sí vamos a la formalidad del concepto de función. Alguien habló antes de condición de existencia y unicidad de imagen, y empezamos el lenguaje de los ganchitos. Para que una relación entre un conjunto A, que llamamos dominio, y un conjunto B, que llamamos conjunto de llegada, esa relación se transforme en función y la vamos a escribir con esta simbología f de A hacia B, se tienen que cumplir dos condiciones. La primera condición dice, para todo X que pertenece al conjunto A, tiene que existir un Y que pertenece al conjunto B, tal que esa Y es la imagen de esa X a través de la función f. ¿Qué les parece esa condición? ¿Es la condición de existencia o de unicidad de imagen? De unicidad, profe. ¿Esto es de unicidad? ¿Estoy hablando de unicidad ahí? De existencia. Acá estoy hablando de existencia, no estoy hablando de unicidad. Estoy diciendo que para todo X tiene que existir un Y. O sea, para todo elemento del conjunto dominio tiene que existir algún Y en el conjunto de llegada tal que esa Y tiene que ser imagen de esa X. Esta primer condición, esta es lo que llamamos condición de existencia de imagen. Disculpe, profe, ¿puede Sí. repetir eso de vuelta? Sí. Gracias. Para todo X que pertenece al conjunto dominio, tiene que existir un Y perteneciente al conjunto de llegada, tal que esa Y es la imagen de esa X a través de la función f. Esto es la lectura de lo que está escrito acá con ganchitos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está bien? Esta es la condición de existencia de imagen. Para todo X perteneciente a A, ahora lo voy a graficar en diagramas de Venn. Tengo A y tengo B. Si tengo acá una X, tiene que existir en B una Y, de modo tal que si la función se llama f, la imagen de X
a través de la función f sea esa i. ¿Sí? Condición de existencia de imagen. La segunda, fíjense en lo que dice acá. ¿Esto qué es? Esta escritura corresponde a lo que llamamos par ordenado. Esto yo lo puedo expresar como el par ordenado. Esa raya que me aparece, no sé por qué me está apareciendo, pero bueno, algo debo estar tocando que me aparecen esas rayas. Los pares ordenados, algunos los escriben con punto y coma. Yo generalmente escribo con punto y coma, pero van a ver que también aparecen con coma. Bueno, es una discusión. Yo en general recurro al punto y coma. Acá incluso está con coma porque, no sé, lo saqué, creo que esto lo saqué del libro de Williner, si mal no recuerdo, y usa coma en lugar de usar punto y coma. Bueno, es una cuestión de notación, ¿sí? ¿Vos, Fabián, estás acostumbrado más al punto y coma o a la coma? Punto y coma, punto y Sí. coma. Los Bueno. elementos se ponen entre comas. Aparte, si vos escribís un número en expresión decimal, puede confundir. Claro, por eso. Pero bueno, nada. Pero bueno, son costumbres. Nosotros estamos más acostumbrados al punto y coma que la coma, pero a veces, de acuerdo, si uno la imagen la saca de un libro, aparece la coma en lugar del punto y coma. Esto es un par ordenado, ¿sí? Fíjense que estoy diciendo que el par ordenado x, y pertenece a la función. ¿Qué estoy diciendo? Que la imagen de x es y. Por otro lado, estoy diciendo que el par ordenado xz pertenece a la función. Voy a hacer acá otro dibujito. Tengo acá x, al primer conjunto A, al segundo conjunto B. Cuando uno hace esto, está diciendo x, el par ordenado xy, pertenece a f. Por otro lado, estoy diciendo que el par ordenado xz pertenece a f. ¿Se puede dar esto? Si tendría esta gráfica, ¿esto sería una función? No, porque No, a cada profe. elemento del conjunto dominio le puedes corresponder solo uno al conjunto llegada. Claro, entonces la única manera que se transforme en función es que cómo tienen que ser y z para que sea una función. El mismo número. Iguales. No tienen que ser, no pueden ser elementos distintos. Esto no sería función si fuesen distintos, ¿está? Y esto es lo que se conoce como unicidad de imagen. La primera condición existencia, la segunda unicidad de imagen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Bien, Sí, sí. avanzamos. Entonces, ya saben, no pueden tener más de una pareja, no sean infieles. Exactamente. Si no, no es funcional, digamos. Les hablan dos aburridos casados hace muchos años con su respectiva. Yo con mi marido y él con su mujer. Bueno, yo 32 años, Fabián más o menos debe andar por ahí, ¿no? Sí, ahí 21. Bueno, muy bien. Hace un ratito alguien habló de conjunto imagen y yo dije que hay diferencia entre el conjunto imagen y el conjunto de llegada. Ahora vamos a ver cuál es esa diferencia, ¿sí? Fíjense en este dibujito. El conjunto, el primero es el dominio A. B es el conjunto de llegada, está formado por 4 elementos, el conjunto de llegada, ¿sí? Pero el conjunto imagen es un subconjunto del conjunto de llegada. El conjunto de las imágenes, acá, si yo tengo que encerrar a todas las imágenes, este sería el conjunto de las imágenes, ¿ven? Es a las que le llega la flechita, por decirlo en lenguaje indio. Ese es el conjunto imagen. El conjunto imagen es un subconjunto del conjunto de llegada, es decir, es el conjunto expresado acá en forma simbólica de todas las i's
que pertenecen al conjunto B, que son imágenes de alguna X. En este caso, 10 no está en el conjunto imagen, porque no tiene ninguna X de referencia. El conjunto de llegada tiene 5 elementos. En cambio, el conjunto imagen tiene solo 4 elementos. El conjunto imagen es un subconjunto del conjunto de llegada. ¿Se entiende la diferencia entre conjunto de llegada y conjunto imagen? Sí, se entiende. Sí, profe. ¿Estamos? ¿Sí? Si yo hago este grafiquito acá en diagramas de Venn, que supuestamente tiene que ser un gráfico conocido por ustedes. ¿Cómo se llama este tipo de gráfica? Cartesiano. Sí, ejes cartesianos. Es una parábola, profe. Es una parábola, esa gráfica en forma de U es una parábola, ¿sí? La parábola que tiene esto que se llama como de la parábola. Imagen. Sí, este punto de la parábola tiene un nombre. ¿Alguien Vértice. se acuerda? Vértice. Vértice, ¿sí? Supónganse en que yo tengo el vértice, ¿en qué par ordenado lo escribía, el vértice de la parábola? 1, 4. 1, 4. El vértice es un punto, ¿sí? 1, 4. Bien. Si yo defino una función que la llamo g, que es una parábola cuyo vértice está en 1, 4. ¿Yo puedo decir que esa función va de reales en reales? ¿Está bien? Sí. Les di la gráfica, no escribí ninguna fórmula. Si tendría que escribir una fórmula, tendría que buscarla. Tiene que ser una fórmula de qué tipo para que me defina una parábola. Cuadrática. ¿Sí? Una cuadrática. Una cuadrática, la X, la variable independiente, seguro va a tener que estar elevada al cuadrado. Eso es una forma cuadrática. No me voy a meter con la fórmula, tengo estos elementos. ¿Qué estoy escribiendo acá? ¿El conjunto de llegada o el conjunto imagen? ¿Qué es esto? El de llegada. Conjunto Este es de el llegada. conjunto de llegada. Si en este caso quiero escribir el conjunto imagen, ¿cómo sería? Cambio la terna, es otra terna. Va de reales y el conjunto de llegada, ahora quiero escribir el conjunto imagen. ¿Cuál sería el conjunto imagen de esa función que está dada en forma gráfica? De De 4 4 a más más infinito. infinito. Claro, el conjunto de llegada lo voy a ver sobre el eje Y, ¿no? Entonces es de 4 a más infinito. Esto es una recta numérica escrita en forma vertical. ¿Y eso cómo lo podíamos escribir? ¿Usando qué cosa? Cuando dicen de 4 a más infinito, ¿cómo se llama eso? ¿Un intervalo, profe? No. Un intervalo. ¿Qué pongo? ¿Corchete o paréntesis en 4? Un corchete porque lo Un incluye 4. corchete, 4. También acá los intervalos yo los escribo con punto y coma. Van a ver que un montón lo escriben con coma, ¿sí? De 4 a más infinito. Y acá lo que escribí es el conjunto imagen. Y van a ver que estas dos son ternas distintas y por lo tanto, si bien la gráfica corresponde, la ley de formación, que es una gráfica, corresponde a las dos ternas, son ternas diferentes. Van a ver que esta tiene unas características que estas no tienen. Vamos a ir viendo más adelante. Por eso, cuando uno habla de una función, no alcanza con un solo elemento. Siempre tiene que dar 3 elementos. Dominio, el segundo conjunto que puede ser el conjunto de llegada o el conjunto imagen, ¿sí? Y la ley de formación. Avanzo. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué el conjunto de llegada serían los reales
si hay tipo valores de y que no tienen valor de x. El conjunto de llegada puede ser cualquier conjunto que incluya el conjunto imagen. El conjunto está de bien. llegada es cualquier conjunto que incluya el conjunto imagen. Está bien, listo. ya Yo entendí. podría haber puesto en la diapositiva anterior que el conjunto de llegada, y te pongo una G2, te digo, de reales, y yo podría haber escrito como conjunto de llegada en ese dibujo reales positivos con el Positivo, 0, claro. por ejemplo. Y tengo esta ley de formación. Esto también lo podría haber escrito como conjunto de llegada. Tiene que ser cualquier conjunto que incluya, en este caso, a este, o sea, este conjunto debe estar acá adentro para que yo te pueda, para que esto sea, para que esto que yo te estoy dibujando acá sea una función. ¿Estamos? Y tengo Sí. ternas distintas, por eso le puse distintos nombres. ¿Sí? Sí, ¿Está gracias. claro? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, acá estamos viendo lo que nos anticipamos, gráficas cartesianas con, vuelvo a decir lo mismo, ¿ven? Estas imágenes las saqué del libro de Bettina, por eso aparece una coma y no un punto y coma. Son equivalentes. Yo acá puedo poner una coma o puedo poner punto y coma. Son los pares ordenados X a las Y, también las llamamos como f de X, tales que esas X pertenecen al conjunto A. Y acá tenemos dos ejemplos. Acá nuevamente apareció una parábola diferente a la que grafiqué, y acá una función cualquiera, y aparecen algunos elementos marcados en esa función, ¿sí? Bueno, este PowerPoint se acabó acá, pero vamos a seguir en otro PowerPoint. ¿Hasta acá preguntas? No, Ninguna, pero profe. No, profe. Bien. Algunos de estos PowerPoint, si ustedes cursaron el curso de ingreso, están, yo los modifiqué, le agregué cosas, le cambié colores, pero muchos de estos PowerPoint están en los materiales del curso de ingreso, ¿sí? Bueno, ahora vamos a lo importante, características de una función. ¿Qué cosas hay que reconocer de una función que son importantes reconocer no solamente desde la gráfica, sino saber calcularlas desde el punto de vista analítico? La primera cuestión es lo que vamos a llamar raíces o ceros de una función. Son todos los valores de X que pertenecen al dominio de la función. Esto es importantísimo para hablar de raíces o ceros de la función. Son valores, el rojo no se ve, esperen que cambio el color. Para hablar de raíces, son valores de X que pertenecen al dominio de la función, y de modo tal que la imagen de esas X valen 0. Es decir, dicho de otra manera, son todos los pares ordenados X0. Y a esta primer componente la llamamos raíz o cero de la función, que puede ser más de una. Gráficamente, ¿dónde estarían ubicados esos pares ordenados? ¿Sobre qué eje? ¿Sobre el eje X o sobre el eje Y? El X. Sobre el Sobre el X. X. Sobre el la eje El X. Son todos pares que están sobre el eje X. ¿Estamos? Por ejemplo, si tuviese una gráfica así, esto es una raíz, esto es una raíz, son los valores de X. Avanzo. Ordenada al origen de una función. La ordenada al origen de la función, a diferencia de antes, es un valor de Y
esa I tiene que pertenecer al conjunto imagen y esa I es la imagen de qué elemento. De 0. Está del elemento 0. ¿Todas las funciones tienen ordenada al origen? ¿Qué les parece? No todas. No todas. A ver, un ejemplo mediante una fórmula que no tenga ordenada al origen. Una función logarítmica que nunca Por llega a tocar el ejemplo, que hay. una función logarítmica no tiene ordenada al origen. Y una más fácil para no irnos a logaritmos con cociente. A ver, una fácil con cociente. Que no tenga ordenada al origen. Una fórmula, ¿qué les parece? No tiene que tener 0 imagen, ¿no? Entonces, un cociente sencillo, 1 sobre X. por ejemplo, Y igual a 1 sobre X. Ahí el perrito lo decía, yo lo escuchaba. Sí. Sí, yo lo escuché. Bien, ¿cuál sería el dominio en este caso de esta función? Supónganse que en vez de escribirla así, la escribo así. H de X igual a 1 sobre X. Para que esta fórmula me define una función, ¿cuál sería el dominio de H? Los reales. ¿Todos los reales? El 0 no. Menos el Menos 0. el 0. El 0 no. ¿Por qué? Porque el 0 no tiene imagen. Si yo digo que el dominio son todos los reales, no se está cumpliendo el concepto de función. ¿Por qué? Si yo pongo que esto es el dominio, no sería una función porque habría un elemento en este conjunto que sería el 0 que no tendría imagen. Y entonces no se está cumpliendo la definición de función. No puede ser el dominio de todos los reales. Para que esta fórmula me defina una función, yo me tengo que acomodar el dominio para que se cumpla la definición de función, la existencia de imagen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar al 0 porque los cocientes no se pueden calcular cocientes con un denominador igual a 0. Prohibido dividir por 0. Entonces, para que esta fórmula me define una función, el dominio tienen que ser todos los reales menos el 0. Entonces, en este caso, esta función no tiene ordenada al origen, porque no puedo calcular la imagen de 0 porque no está dentro del dominio de la función. La ordenada al origen no siempre existe. Y pregunto, ¿puede una función tener más de una ordenada al origen? Sí, profe. No. No, 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 no puede. 0 tendría No, más de ¿por un qué? valor. ¿Qué parte de la definición de función no se cumpliría si tuviésemos más de una ordenada al origen? Unicidad. La Unicidad. unicidad, porque estarían diciendo que la imagen de 0 sería más de una y no se estaría cumpliendo la condición de unicidad de imagen. ¿Estamos? Bien. Entonces, la ordenada al origen es el valor de Y. La intersección con el eje de ordenadas, si yo esto lo grafico, la ordenada al origen es un par ordenado. O sea, la ordenada al origen es el valor de Y, ¿sí? La intersección con el eje Y es un par ordenado que ¿qué forma va a tener? Esta, 0 como primer componente y la segunda componente el valor de la ordenada al origen. ¿Qué sé yo? Si esto es 3, será 0,3. Esto es la intersección con el eje Y. El par ordenado. La ordenada al origen es solo el valor de Y. Igual que antes, la raíz es solo el valor de X. La intersección con el eje X es un par ordenado, para que vean la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Sí? ¿Avanzo? Sí, profe, por ahora todo bien. Signos de una función.
A los signos de una función también se lo suele llamar conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Algunos hablan de intervalos de positividad e intervalos de negatividad. No siempre se puede escribir como intervalo, por eso a mí me gusta hablar más de conjunto de positividad y conjunto de negatividad, porque no siempre un conjunto lo puedo escribir como intervalo. Entonces, ¿qué es el conjunto de positividad? Es el conjunto de todas las x que pertenecen al dominio de la función, de modo tal que, ¿qué sucede con las imágenes de esas x? ¿Cómo son? ¿Qué estoy escribiendo acá? Que Mayores son a cero. positivas, mayores a 0. Bien, mayores a 0 quiere decir que son positivas, por ahí alguien dijo, ¿sí? Es decir, en el conjunto de positividad voy a tener a todas las x que pertenecen al dominio de la función, de modo tal que esas imágenes son positivas, ¿sí? Y en el conjunto de negatividad, todas las x que pertenecen al dominio de la función, de modo tal que las imágenes son como negativas. ¿Está incluida la imagen 0 en el conjunto de positividad y negatividad? No. No. No, en el conjunto de positividad y negatividad no está incluida la imagen 0. Quiere decir que no están incluidas ¿quiénes? Las posibles raíces o ceros de la función. No están ni en el conjunto de positividad ni en el conjunto de negatividad. Y ambos conjuntos, tanto el de positividad como el de negatividad, son subconjuntos del dominio de la función. Estos conjuntos son subconjuntos del conjunto dominio. Si yo digo que el dominio de una función, y escribo acá, supónganse que el dominio de una función, escribo, el dominio de una función que se me ocurre llamar G es el intervalo que va de 3 a 8, qué sé yo. Eso digo que es el dominio de la función. ¿Es coherente decir que el conjunto de positividad es el intervalo que va de 4 a 9? ¿Está bien esto? ¿Puede ser el conjunto de positividad de una función teniendo este dominio? No, porque lo excede. No, lo excede. ¿Está? Fíjense en que si yo digo que es el intervalo que va de 3 a 8, estoy diciendo que son todos los reales entre 3 y 8. Eso es un intervalo, un conjunto de números reales, todos los números reales que están entre 3 y 8. Y estoy diciendo que el conjunto de positividad va de 4 a 9 abierto. Está excedido. Hay todo un pedazo que no está dentro del dominio. Entonces esto no tiene coherencia. Ojo con esas cosas. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Acá tenemos un ejemplo en forma gráfica. Les doy la gráfica. X1, X2 y X3 están representando a las raíces. Ven que las raíces son valores de X, valores de abscisa. La ordenada al origen, un valor de Y. Y ven la diferencia, las intersecciones con los ejes son pares ordenados. Acá están nuevamente escritos con coma. Recuerden que también los podemos escribir con punto y coma. El par ordenado -1, 0, 2, 0, 3, 0 es la intersección con el eje de abscisas o eje X, y la intersección con el eje Y es 0, 6 en este caso. Y acá tenemos escrito los conjuntos de positividad y los conjuntos de negatividad. El conjunto de positividad, ¿en qué eje los tendría que graficar a estos conjuntos? ¿En el eje X o en el eje Y? ¿Dónde tendríamos que rayar estos conjuntos? ¿Qué les parece? En el eje X. En el eje X, porque dijimos que eran valores de X. ¿Está?
el conjunto de positividad, fíjense en que sería, acá con paréntesis, esto es el conjunto de positividad y esto que estoy rayando acá. Son los valores de X para los cuales la gráfica se halla por arriba del eje X. Y el conjunto de negatividad, los valores de X para los cuales la gráfica está por debajo del eje X. ¿Está claro ese concepto? Repito, no siempre los conjuntos de positividad y negatividad se pueden escribir como intervalos. Por eso a mí me gusta más, repito, hablar de conjunto de positividad y negatividad y no de intervalos, aunque lo utilizamos muy frecuentemente, intervalos de positividad y negatividad, pero en forma más genérica, lo más correcto es hablar de conjunto de positividad y negatividad. Bueno, ahora ya nos metemos, Fabián, ¿te parece, antes de meterme con eso, Sí, no sé qué te parece a vos, que hagamos, si vos querés, alguna, por ejemplo, no sé, el de la caja está en video, ¿querés hacer el de los grados Celsius y todo eso? Dale. ¿Te parece? Sí, sí. Antes de seguir, y algo de dominio, ¿querés? Sí. Hago primero el de la equivalencia de temperaturas. Ese, y después algo del 6, y yo después avanzo con esto, ¿te parece? Bueno, no sé si yo puedo compartir acá. No, yo ahora espera, sí, espera que dejo de compartir, sí, porque sos organizador. Espera que dejo de compartir yo. Bueno, fíjate ahí, a ver si podés compartir vos ahora. ¿Tenés ahí qué ejercicio es el de la...? El de grado es el número 4. ¿La guía, chicos, se la descargaron? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 4. El ejercicio 3, yo lo expliqué en un videíto, lo tienen en mi canal de YouTube, si quieren verlo. Está con un enunciado, hice más cosas de las que piden ahí, calculé el área también, aparte del volumen, está como un poquitito más completo, pero lo tienen explicado en video. El ejercicio 3 está en mi canal de YouTube si lo quieren ver. Fabián va a hacer el 4 y después va a hacer alguno del 6, ¿sí? ¿Pudiste compartir? Sí, se ve. Creo que sí. Sí, se ve perfecto. No, lo único que quería hacer es abrir el... Espera. No, esto no es. La guía. No, hice cualquier cosa. Espera. Porque ahí abriste la guía, ¿no? Sí, por eso. No, quería... Por favor. Mientras vos hablás, yo desactivo la cámara y el micrófono, pero estoy acá como siempre, ¿eh? Bueno, el 6. Bueno, entonces, a ver, el 4. Para hacer un problema, lo primero, todos me escuchan, ¿no? ¿Sabes qué? Pierdo el chat, Roxana, si alguno escribe. Sí, yo te aviso, quédate tranquilo. Bueno, todos lo ven, ¿no? Ahí. ¿Esto se puede sacar? Sí, ahí está. Sí. ¿Se ve, chicos? Sí, ¿no? Sí, profe, se ve. Sí. Buenísimo. Como todo problema, en este caso de funciones, hay que leer bien el contexto. Entonces las respuestas, a veces la respuesta pura matemática no coincide con la respuesta del problema. Hace un ratito ustedes tenían una función dada por talles y precios, ¿no? Entonces, el conjunto de del precio de cada talle, por ejemplo, no pueden son números, pero no pueden ser negativos. Entonces, no voy a pagar una prenda con un precio negativo. Entonces, a veces uno tiene que mirar antes de escribir la respuesta si corresponde o no, digamos, al contexto del problema.
Aunque me digan, no, pero yo hice la cuenta, despejé de la ecuación y me dio tal resultado. Sí, pero ese resultado no corresponde a lo que estamos hablando, al precio, al tiempo o a los grados Celsius o lo que fuera. Entonces, siempre tienen que situarse dentro del problema, no fríamente dentro del cálculo matemático puro, digamos, que sirve, es un modelo, pero la respuesta tiene que tener un sentido común. ¿Eh? Bueno, a ver. Mm, bueno, ves que esto, a ver, con este puedo escribir, no. No sé por qué me lo abrió en otro. En otro. En otro PDF, no entiendo por qué. Acá no puedo escribir ni nada. Bueno, a ver. Leamos el problema. Dice, obtiene la ecuación de la recta, ya me están diciendo qué tipo de forma geométrica tiene la solución de nuestro problema, que relaciona la temperatura C en grados Celsius con la temperatura F en grados Fahrenheit, sabiendo que el agua se hiela a 0 grados Celsius, que equivale a 32 grados Fahrenheit, y hierve a 100 grados Celsius o 212 grados Fahrenheit. Bueno, acá ya están escritas las respuestas y todo. Bueno, entonces, primero sé que la relación es lineal. Me está diciendo que es una recta. Segundo, me da algunos datos, algunos valores que los podría escribir en forma de tabla, ¿no? Para 0 grados Celsius equivale 32 grados Fahrenheit, para 100 grados Celsius 212 grados Fahrenheit. Para aclarar un poquito, por la duda que no sepan, las temperaturas en nuestro país las medimos en una escala centígrada que es la Celsius. Pero hay otros países que miden las temperaturas en otra escala centígrada también es, porque se divide en 100 partes, pero se mide en grados Fahrenheit, que es otra tabla, otra unidad de medida diferente. ¿Eh? Y acá me dan dos equivalencias. Me dice que cuando mi termómetro marca 0 grados Celsius, en otro termómetro que está indicado en Fahrenheit, marca 32. ¿Está? Y cuando marca 100 grados Celsius, en el otro termómetro me marca 212. ¿Está la idea original? ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, no sé con cuál. Acá me parece que no puedo escribir con este. Con No el sé. de al lado de firmar, prueba, a ver, profe. Con ¿Con el punto. este? Sí, a ver. No, mira. Pero sabes que yo lo tenía abierto en otra. A ver. Sí. ¿Cuál era el 4, no? Abrir con. No, lo voy a volver a abrir con ese. Bueno, no sé. Bueno, igual está resuelto, pero quería escribir. Nada. En herramientas o inicio, ¿no le parecen opciones para escribir? Es el archivo de PDF. En otro tipo de archivo de PDF se puede escribir tranquilamente. No sé qué. No sé por qué. Profe, si ¿Qué? quiere puede poner los 3 puntos, o sea, tiene que salir de la firma, en donde dice al lado siguiente cerrar, el círculo ahí, eso, cerrar. Ok, ahora toca los 3 puntos. En el cartelito que es como una nota, Este. como un mensajito. No, Este. ahí a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. El primero a la Más a la izquierda. izquierda hay como Ya una está, ya Ese, está. a la flujita. Ya derecha. está. No, Si me Ahí, explican, voy bien, ¿eh? Si me explican. ahí, esa. a la Ahí. izquierda. Este. Eso resalta, Y el de al lado escribe. el de al lado escribe. No el otro. Bueno, otra vez. No pasa nada. ¿Eh? El de la izquierda, ese. El primero escribe. Este. Claro.
en forma de Cierre. cartel, ¿o no? No, cierre, ahí está. Ahí. Claro, eso agrega como un mensajito. Es la única manera Claro, que se puede. claro, no, yo quería escribir directamente No, a con... ver, anda herramientas, anda herramientas. No hay ninguno. No, en vez de rellenar, poné comentar, donde dice comentar. Claro, pero podés escribir acá al costado. No importa, Roxana, No, y acá está. ahora anda al lapicito, acá, al lapicito, no, estás haciendo mal. A ver, Volvé a comentar. El que es lapicito, a ver, este, no, volvé a comentar, poné comentar. No, comentar, sí. Ahora no te apures. Dale, hacé clic en comentar. Bueno, ahora ves en esta barra, ya está, ese, ahí está, el lapicito, ya ahí está. lo lograste. No, si me explican, aprendo, ¿eh? Gracias. Listo. No, el otro sistema de PDF es mucho más fácil, vas directamente y escribís. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es lo siguiente. Yo tengo algo en grados Celsius y otro en grados Fahrenheit, ¿no? Y dice que para 0 es 32, ¿puede ser? Y el otro para 100, ¿cuánto es? 212. 212. Bueno, con esto y sabiendo que es lineal, porque lo dice que es una recta, diciendo que es lineal, o no, dice que es una recta, con eso yo ya incluso puedo hacer un pequeño gráfico, ¿o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Con esta información y sabiendo, me tienen que decir que es lineal, ¿no? Entonces, una variable es C y la otra es F. Tendría que elegir una escala para 0,32. ¿Cómo se llama este punto del gráfico? Recién lo vieron. Ordenada. Ordenada al origen y para 100, 212. Bueno, obviamente lo que yo estoy haciendo acá no está en escala, pero es para hacer una idea, ¿no? Entonces, ¿existen temperaturas negativas? Sí, más Sí. vale. Sí, hay lugares donde la temperatura es bajo cero, entonces tranquilamente puedo seguir la recta para aquel lado. Bueno, entonces ya tengo el gráfico, ¿sí? Pero acá lo que me pide es cuántos grados Celsius son menos 10 grados Fahrenheit, ¿no? O sea, si yo agarro acá ¿dónde están representados los grados Fahrenheit? ¿En dónde están representados los grados Fahrenheit? ¿En qué eje? En el eje En Y. el eje Y, o sea, menos 10 estaría por acá abajo, ¿verdad? O sea, para menos 10 grados Fahrenheit, si yo me voy acá para la derecha, no voy a cortar nunca la gráfica, pero si me voy para la izquierda, ¿qué ocurre? En algún momento la voy a cortar, ¿sí o no? Bueno, aunque tenga en el gráfico el valor, ¿sí? No puedo decir cuánto vale porque, bueno, no tengo una expresión matemática que me permita calcularlo fácilmente. Entonces lo que deberíamos hacer es encontrar esa relación algebraica que me falta para terminar de definir a la función. Sé que es la forma de una recta. ¿Esta es la ecuación de una recta? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, bien. Para nosotros ahora la variable independiente la llamamos C, que representa los grados Celsius. ¿Están de acuerdo? La variable dependiente la llamamos F, que son los grados Fahrenheit. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Yo para llevarlo a lo que dice el problema, ¿no? Porque tranquilamente si no me aclararan cómo se llama cada uno, podría poner directamente, ¿cómo se llama? X e Y directamente, lo podría definir de esa manera. Pero bueno, como lo pide de esa forma, bueno. ¿Qué tendría que calcular para tener armada la relación lineal acá que me está pidiendo? ¿Qué tendría que tener? ¿Qué me faltaría de esta expresión? ¿Qué me falta? La pendiente del término independiente. La pendiente que se llama M y el término independiente que se llama B, ¿o no? Bueno, ¿y qué sabemos? Que cuando la C vale 0, la F vale 32. Miren, acá está.
F vale 32, ¿sí? Y la C vale 0. Me falta M y B. Cuando C vale 100, la F vale 212. Cuando la F vale 212, C vale 100. ¿Sí? Y acá formamos un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Se puede resolver por algún método que ustedes seguramente ya saben, o en este caso, como en el primero este término se anula, puedo calcular el valor de B, que es el término independiente. Y después con este valor lo sustituyo acá y calculo el valor de la pendiente, 9/5. A ver, vayan digiriendo eso, a ver si tienen alguna duda. ¿Está bien cómo calculé la pendiente y la ordenada al origen? ¿Cómo armamos la recta? Sí, profe, se Sí, entiende. profe. ¿Seguros? Sí, profe, yo tengo una duda en cuanto Dale. al eje. ¿Cómo sé yo, o es indistinto, no sé, poner el grado Fahrenheit en lo que sería el eje de Y Sí. o Celsius en el eje de X y no al revés? ¿Se entiende Bueno, la pregunta? la verdad que en este problema podría escribirse de cualquier... Voy a leer de nuevo el enunciado, a ver si da una idea de eso. Entiendo perfectamente, porque un inglés haría al revés. Pondría los X como grados Fahrenheit y los Y como grados Celsius, por ejemplo, porque él está más acostumbrado a medir en grados Fahrenheit. Vamos a leer de nuevo el problema. Dice, obtiene la ecuación de la recta que relaciona la temperatura C en grados Celsius con la temperatura F en grados Fahrenheit. Según la escritura, es como que ya te da por sabido de alguna manera, es discutible igual, que C es la variable independiente y F es la variable dependiente, porque dice que relaciona C con F. Y generalmente nosotros indicamos el primer conjunto como el de partida, donde sacamos el dominio, y F el conjunto de llegada, de donde está va a estar incluida la imagen. Pero en este caso podría ser discutible cualquiera de las dos. No sé si te quedó clara la respuesta. En este caso para mí puede interpretarse de cualquier otra manera, de la otra manera, pero como está escrito que parte de C y termina en F, digamos, es como que es más tendencioso a que C es la temperatura en Celsius es el dominio y la temperatura en Fahrenheit es el conjunto de llegada. No sé si te aclaré un poquito más o si era Sí, tu duda. sí, se entiende, profe. Queda más que ¿Eh? nada, en este caso, la interpretación de cada Bueno, uno. de todas maneras, si bien ahora lo que voy a preguntar ahora es una cosa que va a aparecer mucho más adelante, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese encontrado la relación al revés? ¿Sí? Donde F es la variable independiente y C la variable dependiente. No es la misma fórmula, ¿no? ¿Alguien sabe qué hubiera obtenido en ese caso? ¿Cómo se llama comparado con esto? No tienen por qué saberlo, pero... O sea, si yo de acá despejo C en función de F, es lo que estoy diciendo. La función ¿No? inversa, dice usted. Sí, sí. Definida de otra manera, habría que armarla toda bien, pero sería la función inversa. Bueno, volviendo a esto, entonces, ya tenemos la relación entre los grados Celsius como variable independiente y los grados Fahrenheit como variable dependiente. Acá se le llamó C y F a las dos variables. ¿Cuál es la primera pregunta? Teniendo esto y teniendo el gráfico, ya todo sale como un tubo por un tubo, ¿eh? Ahora es mucho más fácil. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuántos grados Celsius son menos 10 grados Fahrenheit? ¿Qué tengo que hacer? Tenés que reemplazar en las respectivas variables. Bueno, tengo menos 10 grados Fahrenheit. ¿Dónde reemplazo? ¿En la F o en la C?
En la F. En la F. Bueno, esto es algo importante. En matemáticas generalmente estamos acostumbrados a usar siempre X e Y, pero como ustedes van a ser ingenieros, casi siempre, aunque no lo pida el problema, acá lo pide, pero aunque no lo pida, conviene que a la variable que ustedes están calculando le asignen la letra de lo que están calculando. Si es una temperatura, ponele T. Si es una temperatura en una unidad única. Si es el tiempo, también usamos T. ¿Sí? Si usamos masa, le ponemos M. ¿Entienden? Eso ayuda a la comprensión del problema también. Insisto, no es obligatorio. Yo podría haber puesto X e Y definir aparte, escribir, tiene que estar escrito. X es la temperatura en grados Celsius y es la temperatura en grados Fahrenheit. Y el que corrige, ¿sí? Tiene que corregirlo de esa manera. ¿Estamos? Pero generalmente uno le asigna la letra de lo que está calculando. Eso ayuda a la comprensión del tema. Si estamos poniendo precio en función de, qué sé yo, de un talle, ponemos P en función de T. P va a ser el precio, T va a ser el talle. Bueno, entonces, acá tenemos menos 10 grados Fahrenheit. ¿Dónde reemplazamos? Acá tenemos la relación matemática, digamos, de la fórmula. ¿Dónde reemplazo? En la F, profe. En la F, sí, ya sé que había preguntado antes, pero bueno, pongo menos 10 en F, si quiero puedo usar las unidades, si no pongo las unidades al final, pero las unidades tienen que estar, y despejamos C. Despejamos C. Al despejar C, bueno, aparentemente da esta cuenta, ¿sí? O sea, nosotros miramos un termómetro en grados Fahrenheit y decimos 10 grados bajo cero, ya nos da frío. ¿Sí? 10 grados bajo cero es frío para nosotros, pero en realidad para nuestra escala numérica de temperatura son menos de 20 grados, menos 23 grados, o sea, hace más frío de lo que pensábamos. Y en la segunda pregunta dice, ¿a cuántos grados Fahrenheit equivale menos 10 grados Celsius? Ahora, ¿dónde tengo que reemplazar? En la C. En la C, reemplazo la C por menos 10, hago las cuentas y me da la temperatura en grados Fahrenheit. Me da 14 grados Fahrenheit. ¿Estamos? Otra interpretación. Yo digo, bueno, hace 14 grados. Ah, bueno, 14 grados está fresquito, pero no tanto. Más o menos, 14 grados Fahrenheit equivale a 10 grados Celsius bajo cero. ¿Sí? ¿Hace frío o no? ¿Qué opinan? Está fresquito para Chomba, ¿no? Un poquito. Sí, bueno. Y la última pregunta dice, ¿cuántos grados Celsius se corresponden a 0 grados Fahrenheit? O sea, en el gráfico sería, si yo continúo esto, donde corta al eje de abscisas es 0 Fahrenheit. 0 en el eje Y. ¿Está? ¿Cuánto le corresponde al eje X acá? ¿Cuánto le está correspondiendo al eje X? Bueno, otra vez, una vez que tengo el modelo matemático que me relaciona las dos variables, es fácil. ¿Ven? En eso ayudamos bastante los que hacemos matemática. Una vez que uno escribe el modelo, la relación matemática, ¿sí? Y define entre qué valores las puede utilizar, ya todos los demás cálculos es hacer cuentas. Entonces, 0 grados Fahrenheit, ponemos 0 acá y despejamos la C y equivale a menos 17,8 grados Celsius. ¿Está? Bueno. Sí. La pregunta dice, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, profe, ninguna. ¿No? Claro. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, bueno, sí. Entonces, más o menos resumiendo, leyendo muchas veces el enunciado, háganse un esquema, háganse un dibujito, un termómetro, en este caso yo hice una tabla, pude armar una gráfica por lo menos aproximada, ¿sí? Después recién
busqué el modelo matemático que ya me decía que era una recta, eso lo tiene que decir. Si no me dicen que es una recta, esto yo no lo puedo utilizar. Me tiene que dar otra información, no sé. Alguna otra información me tienen que indicar. ¿Sí? A veces en la práctica, si me dan una tabla con muchos valores, yo puedo inferir. Voy a un Excel, pongo los valores y tiro la gráfica más próxima y me tira si es una recta, una parábola, lo que fuera. Eso se hace mucho en el laboratorio, por ejemplo, cuando uno quiere sacar información. Bueno, ¿qué pasa con la parte D? Dice calcular el cambio de temperatura. ¿Qué aparece ahí medio raro? No puedo aumentar acá si... ¿Esto qué es? Delta F. Claro, delta es una letra griega, esta es la letra delta mayúscula, ¿sí? Delta, que dentro del área de las ciencias, ese delta, como el ala delta de la aeronáutica, digamos, significa variación, ¿sí? Delta es una variación, es un cambio. Y en este caso dice delta F. Entonces delta F va a ser, a ver, lo vamos a escribir así, F final menos F inicial. Siempre es final menos inicial, siempre. No importa los valores numéricos, si me da negativo o positivo, eso tendrá otra interpretación, pero siempre yo tengo que hacer final menos inicial. La variable que me indica final menos la variable que me indica inicial. Siempre se hace así. En los intervalos 0,10. Este intervalo 0,10 y 10,20, acá me lo aclara, son de grados Celsius. Son valores de Celsius. ¿Sí? ¿Qué me está pidiendo? ¿Alguien interpreta lo que me está pidiendo acá? ¿Cuánto aumenta o cuánto disminuye la temperatura en ese intervalo? ¿En Fahrenheit. Claro, porque acá tenemos dos temperaturas. Mirá que las dos variables son temperaturas. ¿Ves lo que decía Roxana hace un ratito? Hay que aclarar bien toda la información. Es temperatura versus temperatura. Entonces yo puedo equivocarme, digamos, o confundir, digamos, al que se le estoy diciendo la información de qué temperatura hablo. Entonces, dijiste cuánto varía la temperatura en grados Fahrenheit cuando, ¿qué más podríamos completar? Cuando aumenta de 0 a 10 grados Celsius. Por ejemplo, tomemos el primer intervalo. Tendría que pasarlo a Fahrenheit y calcular. Bueno, restar entonces, la final menos la inicial. Claro, fíjense esta notación, porque nosotros estamos acostumbrados porque estamos todo el día con esto, pero por ahí ustedes no. ¿Qué querrá decir F de 10 y F de 0? Que es así como se lee. ¿Qué significa F de 10 y F de 0? F de 10 es el valor que produce la función cuando tiene 10 por X. Claro, la imagen de 10. Fíjense que yo tengo la relación entre F y C, entre Fahrenheit y Celsius. Entonces acá me dice, ¿cuánto valen los Fahrenheit cuando los Celsius valen 10? ¿Cuánto valen los Fahrenheit cuando los Celsius valen 0? ¿Qué tengo que hacer para hacer cada uno de estos cálculos? Reemplazar X en la función. En la función. Acá reemplazo por 10, hago la cuenta, reemplazo por 0, que ya no lo habíamos hecho, hago la cuenta. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿por qué puse primero 10 y después 0? ¿Por qué no hice al revés? ¿Por qué no puse 0 y 10? Porque 10 es la final y 0 es la inicial. Bueno, ¿está claro? ¿Sí? Fíjense, acá ya están hechas las cuentas. F de 10 da 50, F de 0 da 32, y al hacer la diferencia, el delta siempre es una resta, me da 18 grados Fahrenheit. ¿Qué interpretación tienen ustedes en esto? ¿Qué interpretación tienen? Que cuando, digamos, no importa que se aumentan superpongan. 10 grados Celsius, digamos que también aumentan, o sea, a comparación aumentan 18 Fahrenheit cuando aumentan 10 Celsius.
Claro, por ahora, yo podría decir, cuando aumentaron los primeros 10 grados Celsius, los Fahrenheit aumentaron 18. ¿Sí? En este problema, ¿podría generalizarlo? ¿Podría decir siempre que aumenten 10 grados Celsius la temperatura, van a aumentar 18 grados Fahrenheit la otra escala? ¿Lo podría Sí, generalizar? Al ser Todavía hay lineal, que, sí. todavía Sí, hay que porque marcar es en otro una intervalo. recta. ¿sabés que no escuché? Perdóname. Al ser lineal, sí, ¿o no? Claro, esa es la clave. Al ser Siempre lineal, aumenta sí. lo mismo. Claro, y eso me da idea de la pendiente de la recta, ¿no? Si yo busco la pendiente de la recta, acá ¿cuánto me dio la pendiente? ¿Cuánto 9 es la sobre pendiente? 5. 9 sobre 5. Mirá, si multiplico por 2 y divido por 2, ¿me da 18 décimos? ¿O no? Si multiplico y divido por 2, ¿es una fracción equivalente o no? 18 décimos. Sí. Y esto no tiene un fuerte olor a lo que decíamos recién, que cada 10 grados Celsius que aumenta 18 grados Fahrenheit. Miren con un problemita re sencillo todo lo que uno puede analizar, ¿no? Bueno, haciendo la cuenta de 10 a 20 pasa lo mismo, ¿no? Da 18. ¿Sí? A mí me aparece acá abajo un renglón que me tapa todo. ¿A ustedes también? Sí, ¿no? Sí, sí, porque es una captura de pantalla. Bueno, tendría que dejar de escribir para que no aparezca. No, creo que si lo Ahí está, pones ahí el está. cursor, claro. Ahí está. Lo podés llevar arriba, profe. Bueno, pues no estoy acostumbrado a este PDF que tendría un adjetivo para mí, pero bueno, no lo voy a decir porque queda grabado nada más. Bueno, está. Sí, no sé si tiene alguna otra pregunta del problema. Creo que no, ¿no? No. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo sobre este problema? ¿Entienden el tema del contexto? Acá falta redactar porque creo que pide interpretar geométricamente, ¿no? Sí, acá decía interpretar geométricamente. Interpreta gráficamente. Bueno, quiero aclararlo porque a veces, no sé, Roxana, si a vos te pasa también, pero a veces leen interpreta gráficamente y hacen el gráfico. Interpretar gráficamente, pueden hacer el gráfico, ayuda, pero aparte tiene que haber una redacción, ¿no? Exacto, que es un poco Claro, lo que estuviste hablando de la pendiente y todo eso. claro, todo eso que estuvimos diciendo hay que escribirlo. Es una interpretación. Chicos, nosotros nos comunicamos a través de la palabra, ya sea oral o escrita. Y sé que en ingeniería nos cuesta escribir, a veces redactar, ¿no? Estamos siendo fríos en la comunicación, ¿no? Uno escribe fórmulas, números y nada más. No, tienen que escribirlo. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿alguien se anima a decir alguna interpretación geométrica de esto, de los intervalos? Para cerrar, a ver qué pondrían ustedes y sacarse un 10. ¿Qué escribirían como interpretación? Lo que fuera, si está mal, como dijo Rosana hace un ratito, es el momento de equivocarse. No sé si alguien está hablando o no, no escucho. No, hasta ahora no. Bueno, ¿no se animan a decir lo que hay que hacer? A ver, tiro, ¿eh? Sí, por supuesto, sí, de eso se trata. Como la relación es una función lineal, Sí. cada 10 grados Celsius que varía la temperatura, varía 18 grados. ¿Cuál era? De 18 grados Fahrenheit. Está bien. Sí, lo único que agregaría es cada 10 grados Celsius que aumenta la temperatura, aumenta porque es como que le da más idea, porque cuando uno dice variar, la variación, ¿qué significa? Que puede Que puede aumentar o disminuir. o disminuir, solamente como detalle, nada más, pero muy bien lo que dijiste, ¿eh? Sí, y eso se manifiesta por ahí en la pendiente de la relación matemática de la recta, ¿no? Bueno, Que esa relación además no cambia, es claro. constante. Eso es lo que hace que es una recta, porque a veces esa relación puede cambiar. En este caso no, que es
toda es la característica que hace que sea una relación lineal, ¿no es cierto? Perdón. No, está bien porque a veces interpretan que uno le da un intervalo y calculan el delta de ese intervalo y ese se cumple para todos. Eso ocurre, como dijo un alumno hace un ratito, solamente cuando es lineal, ¿no? Cuando es lineal y usamos siempre la misma relación de la recta, siempre la misma recta, eso se mantiene, digamos, en toda para todo el dominio de esa función, ¿sí? Ahora, si cambio de recta o no es una recta, ya, ¿sí? Ese incremento va cambiando intervalo a intervalo. ¿Mm? Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más sobre esto? ¿No? ¿Paso a otro? No sé, Roxana, si querés que pase a otro. Sí, yo te diría, mira, el ejercicio 6, ubíquense en el ejercicio 6. Hay dos que están resueltos, por eso no los vamos a hacer esos dos. Están en PowerPoint subidos en Miel. ¿Cuáles son, El Roxana? 6 que está resuelto es el J y el K están hechos. Justamente, bueno, entonces decime cuál hago. Y yo haría el B, por ejemplo, no me metería por ahora Bueno, porque son más difíciles los otros. Claro, y todavía no hablamos de módulo, entonces el J y el K, que son bastante complejos, los tienen resueltos en un PowerPoint en Miel. Se lo descargan, intentan, como siempre les decimos, intenten ustedes y después tienen la posibilidad de verlo resuelto con explicaciones, están súper detallados. Entonces vamos a hacer uno para que les sirva a ustedes. ¿Lo tenés el 6B, te parece o no? No sé. A ver. Si no, lo encaro yo, no hay problema. No, lo hago yo, pero me tenés que decir cuál es porque no lo tengo. Es el 6B. ¿Cómo era acá para escribir? ¿Cómo era que tenía que escribir No, acá? primero anda herramientas. Herramientas, comentar. Y después el lapicito es. El 6B. Sí, es I igual, dice, paréntesis, abrí, X cuadrado, menos 3, cerrá el paréntesis y lo elevás a la menos 4. Listo. Así de sencillo. Y la consigna es... La consigna dice calcular el dominio de las siguientes funciones. Es decir, a esa fórmula hay que transformarla en una función. Claro, esto que está acá no es una función. O sea, para definir la función dijimos que teníamos que poner el dominio, ¿sí? El conjunto de llegada. A veces podemos escribir la imagen, otras veces no. Con el conjunto de llegada por ahora es suficiente. Y después la relación matemática, ¿sí? Si la tiene, o el gráfico, o la tabla, o la propiedad que relaciona esas dos variables. Por ahora lo único que tenemos es esto. Bueno, pregunto, ¿es un polinomio? ¿Qué opinan? ¿Es un polinomio? Los polinomios lo conocen, así que no creo que... Vamos. Sí. Sí, con miedo. Bueno, es común que digan que sí o que no respondan, porque primero es común que no respondan porque ven algo acá raro, ¿sí? Supongo yo, estoy interpretando así a la distancia. Y es común que digan que sí porque aparece una X cuadrado. Pero en realidad... En el chat algunos están poniendo que no, ¿eh? Así claro, bueno, me imagino que sí. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Por eso hice la pregunta, porque sabía que algunos o no le van a responder o algunos lo pensaban mal. ¿Qué quiere decir este menos 4? ¿Qué pasa cuando la potencia es negativa? Se invierte. ¿Qué invierto? ¿El 4? Se pone X cuadrado menos 3 abajo y arriba 1. Ah, bueno. No, me quería que me decías que haga la vertical, no lo voy a hacer la vertical. Bueno, ¿así, chicos? Elevado a la 4. Ahí está. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿es un polinomio? No. No.
No, claro. Para el polinomio tengo que tener la expresión, la variable independiente, en el numerador todas las potencias positivas. Eso no ocurre. Sumas y restas de potencias positivas, está de la variable elevado a la potencia positiva. Entonces, esto no es un polinomio. ¿Alguien sabe el nombre de esta relación? Cuando hay un cociente, ¿cómo se llama? No tienen por qué saberlo, pero bueno, si alguien lo sabe, lo puede compartir. Hay que compartir. ¿No? ¿La función inversa? No. Ahí en el chat alguien escribió homográfica. Bueno, las homográficas están dentro del conjunto de esto que tenemos que responder, pero esta no es homográfica, es un caso particular. Bueno, se llama racional. Es una función racional. ¿Sí? ¿Por qué es racional? Porque forma una razón, un cociente. ¿Está? Las homográficas, lo digo por la duda, por las dudas, también es un cociente, pero hay una lineal arriba y una lineal abajo. Y acá tengo otras cosas, ¿sí? Por eso. Igual ya lo vamos a ver en detalle. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una división? Con respecto al dominio. ¿En qué tenemos que tener cuidado cuando hagamos una división? Que abajo no puede quedar 0. Muy bien, el denominador, o abajo, como dicen ustedes, no puede ser 0. ¿Por qué? ¿No puedo dividir por 0? ¿No existe la división por 0? ¿O da infinito? Tiende a infinito. Bueno, pregunto de nuevo, ¿da infinito o no existe? No existe, Son las dos está opciones. indefinida. No existe. No existe. Nada de que divido por 0 entonces me da infinito. Eso lo dejamos cuando... Claro, eso lo dejamos cuando veamos límite. No, lo digo porque es muy común también incluso a veces lo ves en algunos libros, 1 o 3 dividido 0 infinito. No, eso no existe. No existe la división por 0. Es más, les propongo algo. Si alguno en el futuro, alguno de ustedes, inventa la división por 0, primero me la dice a mí, que nos llenamos de plata. Bueno, entonces, acá tengo un cociente. ¿Está? En el numerador es 1, será 1 y va a morir siendo 1. ¿Sí? Y en el denominador tengo una expresión donde aparece la variable independiente, que es la x. ¿Sí? A simple vista, ¿es fácil encontrar si hay algún valor que se hace 0 acá? No. No es fácil, ¿no? Te tendrías que tener el ojo muy, muy aceitado. A ver, voy a decir otra cosita. ¿No hay colores acá? No. Siempre es rojo. Bueno, ¿cuánto tendría que valer x Sí, hay cuadrado? colores. ¿Ves que hay un circulito? ¿Que hay un Sí. circulito? Sí, Ahí. ya está. Listo. ¿Cuánto? Ah, pero cambia todo. Y bueno, ¿qué querés? Bien, estás muy pretencioso. Sí, yo con el otro me manejo bien, sí, bueno. Uno se pone viejo y las manías la va ¿cómo se llama? Profundizando. Bueno, no, estaba diciendo esto. Este valor de x cuadrado, todo x cuadrado, ¿cuánto tendría que valer este x cuadrado para que esta cuenta me dé 0 en el denominador? Ahí dijeron en el chat raíz de 3, que con Claro, raíz de la 3, x claro, te da cuadrado, 3. muy bien, la x cuadrado tendría, gracias por decir, tendría que valer 3, ¿no? Entonces la x tiene que ser, es verdad, raíz de 3, pero no sabemos si es el único valor. Entonces, como esto es análisis 1, no es adivinanza 1, hay que hacer pasos para justificar. ¿Cómo saco el dominio de la función? ¿Qué tendría que plantear acá? ¿Qué pasos algebraicos tendría que escribir para llegar a caracterizar el dominio de la función? X cuadrado menos 3 tiene que ser igual a 0. ¿Y la potencia no la uso? Sí, no. No, sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. No. En Sí. principio sí, yo sé lo que están diciendo, en principio sí. Después, si se despeja la potencia es otra cosa, pero en principio escribo todo el denominador. Otra pregunta, ¿escribo igual a 0 o distinto de 0?
Igual a 0. Tenés que encontrar para qué Igual a valores. 0. Claro. Bueno, cualquiera de las dos notaciones es correcta. Yo podría poner distinto de 0 y despejar, ¿sí? O podría poner igual a 0 y despejar. Cualquiera de las dos. El tema es después cómo armo la respuesta. Yo podría decir, bueno, yo lo igualo a 0 porque lo que estoy buscando son los valores que se hacen 0 el denominador y esos son los que voy a descartar del dominio. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Sí, profe. ¿Sí? Lo igualo a 0, pero esos valores son los que no voy a tomar. Pero lo tengo que tener claro desde el principio, ¿sí? Porque si no, estoy escribiendo todo lo contrario. Suponete que yo llego acá al resultado y me da x igual a 3/4. Y después pongo el dominio de la función 3/4. Y entonces está mal. O a veces ni siquiera arman la respuesta. Y uno cuando corrige lo que ustedes escribieron. Bueno, ¿cómo despejo la x? ¿Qué paso primero? Ya es una ecuación. A partir de ahora, esto ya lo vienen manejando. ¿Qué paso primero? La potencia como raíz. Como raíz, ¿sí? Raíz de índice 4. Sí, en realidad aplicamos Sí. en ambos miembros, ¿no? Raíz. Claro, sí. Y acá quedaría módulo. El problema es que hay un solo valor que da 0, ¿o no? ¿Qué opinan? No es positivo o negativo acá. El 0 no tiene signo. ¿Está? ¿Podemos aplicar la raíz de índice 4 a ambos miembros? Así, raíz cuarta y raíz cuarta. Ahí dice raíz cuarta, chicos. ¿Puedo aplicar? Porque en el lado izquierdo de la ecuación se cancela la raíz Claro, en el cuarta con primer la miembro potencia no 4. solamente eso, es porque la cuarta me garantiza de que este resultado siempre va a ser positivo. Porque, ¿qué pasa con la raíz de índice impar? PDF te odio. La raíz de índice par siempre da positivo. La raíz de índice par, ¿sí? Se la puedo calcular solamente a ceros o positivos. ¿Está? La raíz de índice par, el argumento tiene que ser 0 o positivo, si no, no lo puedo calcular dentro de los reales, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cómo sigo? Sumo 3 a los dos lados, a ambos miembros. Bueno, sumamos 3 a ambos miembros, propiedad uniforme, sumo 3, ¿sí? Esto me da el neutro para la suma. Nadie en su sano juicio lo hace hoy en día, pero bueno, ya que alguien lo dijo, ¿sí? Me quedó x cuadrado igual a 3. Bueno, esto es lo que comúnmente decimos, el 3 se está restando, lo paso sumando. Se puede hacer porque todas estas propiedades, ¿sí?, están demostradas. ¿Cómo sigo? X cuadrado, vuelvo a escribir lo que me quedó. X cuadrado igual a 3. ¿Hay algún número real que elevado al cuadrado me dé 3? Raíz cuadrada de 3. Claro, el número por ahí no es entero, no es racional, pero existe un número. Lo que pasa que a veces si uno no está entrenado para la respuesta, dice que no, porque uno siempre busca un número entero. Y entonces, antes de seguir adivinando, ¿cómo sigo? Paso la raíz. Claro, aplico raíz cuadrada. Acá queda raíz cuadrada de 3, que se lo puedo calcular porque 3 es un número positivo. Y acá puedo hacer esto, pero tengo que garantizar que el número x que está ahí, tiene que ser un número positivo. ¿Estamos? Si no, lo que estoy haciendo está mal. Esto es valor absoluto o módulo. El valor absoluto es una función, es una aplicación que devuelve la distancia al 0. Ahora después voy a hablar. Sí, por eso, positivo, por eso apareció ahora. Devuelve la distancia al 0. Siempre el resultado es positivo.
¿Está? Entonces, el valor absoluto de 0 es 0, el de 5 es 5, el de menos 5 es 5, el de 8 es 8, el de 3 cuartos, el valor absoluto de 3 cuartos es 3 cuartos, el valor absoluto de menos 100 es 100. ¿Mm? Digo esto porque miren este caso, menos 4 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Puedo simplificar la raíz con la potencia ahí? No, porque te quedaría negativo de Claro, incremental. ¿entienden? Entonces la forma correcta de hacer esta cuenta es, primero elevo el menos 4 al cuadrado, da 16, y después le extraigo la raíz cuadrada, me da 4. ¿Sí? Y si no, simplifico, pero le tengo que poner el módulo. Porque si yo simplifico solamente, uno se queda con las simplificaciones que simplifico potencia con raíz mientras que sean múltiplos. No, el argumento, si el índice es par, el argumento tiene que ser positivo. Bueno, ¿cuántos resultados me da esto? 2. 2. ¿Cuáles son? Raíz cuadrada de 3 y menos raíz cuadrada de 3. Bueno, el menos fuera. Bueno, esto es lo que le decía hace un ratito. Ustedes llegan hasta acá, hicieron todo este procedimiento, está perfecto, y entregan la hoja. ¿Saben cuál es el puntaje del ejercicio? Mal. 0. 0. Mal. ¿Por qué está mal? ¿Por qué no escribimos el dominio? Claro, uno no lo dice por maldad, se los estamos diciendo para que quede claro que tienen que escribir lo que se les pregunta. Dominio de la función. ¿Qué escribo como dominio de la función? ¿Raíz de 3, menos raíz de 3 y raíz de 3? ¿O No, qué todos los escribo? reales menos raíz de 3 y menos raíz de 3. Bien. Che, ¿y lo escribo así? ¿Está bien esto? ¿No va entre llaves? La consulta va entre particular llaves. Exactamente, tiene tengo que lugar escribir mañana. una llave, ¿sí? Tengo que escribir una llave porque es un conjunto formado por dos elementos nada más, ¿sí? Lo digo porque por ahí para ustedes un paréntesis, un corchete, una llave es lo mismo y no es lo mismo, la anotación es importante. Esto se lee que para esta función yo le puedo dar cualquier número real menos los valores de x menos raíz de 3 o raíz de 3. Solamente estos dos valores no puede tomar la x. ¿Por qué? Porque si les doy, le doy estos valores, el resultado me queda 0 en el denominador y la división por 0 no existe. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? Yo no me acuerdo bien para despejar o eliminar, no sé bien el término, el módulo. Se aplicó el 3 positivo de cada lado. ¿Cómo sería la explicación, digamos, para hacer eso? O sea, agregó el... ¿De este paso a este? No, el 3 positivo ¿El el más 3 3 este? que se agrega en el segundo paso, ese. Mirá, fíjate, voy a borrar algo porque por ahí confunde. A esto están más acostumbrada por ahí. Yo tengo dos términos, ¿verdad? Yo y todos ustedes tenemos dos términos en el primer miembro. ¿Hay dos términos? Sí. Tengo que despejar la x. ¿Qué paso primero? El menos 3. El menos 3. Cambia de operación. Está restando. Claro, pasa sumando. Pasa sumando. Entonces me queda 0 más 3. Lo que había escrito antes es que eso es válido, porque alguien lo dijo, porque se le suma. Una ecuación es como una balanza de platillos. Está equilibrada. Entonces vos, si le agregás de un platillo, para mantener el equilibrio, tenés que agregar la misma cantidad del otro. Entonces yo le agrego 3 acá. ¿Por qué 3? Para que esta cuenta me dé 0, le tengo que agregar 3 de este lado. 0 más 3 es 3, menos 3 más 3 es 0. Que es lo mismo que decir, al 3 que está restando lo paso sumando. ¿Te quedó más claro? Sí, está bien. Yo pensé que era una manera de eliminar el módulo de arriba. No, acá, no. El módulo dio 0 y cuando el módulo da 0 no es ni positivo ni negativo. Por eso saqué el módulo. Si no hubiese 0 del otro lado, ¿el módulo cómo se saca? O bueno, eso no Va como hicimos acá, mirá. Acá apareció de nuevo, ¿ves? Acá nos había dado raíz de 3.
¿Cómo saqué el módulo? ¿Cómo eliminé el módulo? Claro, lo dividiste en los dos valores que En daría. dos valores. Le agregué un signo más o nada y un signo menos. Claro, está bien. ¿Está? Eso, Bueno, sí, gracias. ¿entendieron el armado de la respuesta? Sí, profe, Sí, se profe. entendió perfecto. Bueno. Sí, sí, entonces siempre solamente en estos casos es cuando evitar, o sea, buscar los valores que hagan que el dominio de 0 y sacarlos de la, Sí, o en sea, este excluirlos del caso dominio. nos dieron dos valores puntuales, nos dieron dos numeritos aislados, o sea, de la recta numérica, ¿sí? Acá está el 0, por acá está el raíz de 3, que es 1,73, por acá está menos raíz de 3, entonces el dominio de nuestra función van a ser todos los valores, todos, el 0 también, todos, menos los agujeros esos que quedaron ahí. A veces lo que le tengo que sacar es un intervalo. A veces le tengo que sacar todo un intervalo de números a todos los reales, ¿no? En este caso solo tuve que sacar los que estaban, que me hacían 0 el denominador, que eran dos numeritos nada más. ¿Sí? Fíjense en que estamos volviendo al concepto de función. Ustedes dijeron que para que una relación sea función, para cada X tiene que existir imagen. ¿Cuándo existe la imagen? Cuando puedo hacer la cuenta. Entonces, puedo hacer la cuenta para esos valores de X. Estamos garantizando la existencia de imagen con esto. La unicidad se cumple porque esta cuenta me da para cada valor de X tengo un solo resultado. Entonces, cuando nosotros ponemos este dominio, lo que estamos haciendo es pudiendo hacer la cuenta, garantizando la existencia de imagen para estas X. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Se entiende? ¿Estamos, chicos? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Mm? Bueno, no Bueno, sé si... a ver. Sí, después dominio de funciones lo vamos a ver, pero millones de veces, y el calcular dominio de funciones implica saber resolver ecuaciones e inecuaciones, que no es un tema que tenemos que explicar nosotros. Los que no saben resolver ecuaciones e inecuaciones, manual de ingreso, empiezan a repasar, el que lo hizo hace mucho tiempo lo saca del cajón, lo despolvorea o busca videos donde están explicadas las ecuaciones y las inecuaciones, porque eso lo vamos a calcular y tienen que saber hacerlo. Nosotros después van a aparecer otros ejemplos. Ahora empezamos con este que es sencillo. Después fíjense en J y K, que les decía que los tienen resuelto, y van a ver que a medida que avancemos van a ir apareciendo otras cuestiones. No se pueden hacer todos los ejercicios en clase. Es simplemente ir resolviendo, y lo que señala bien Fabián, uno tiene que leer, no tiene que ser mecánico, tiene que leer el enunciado del ejercicio y dar la respuesta acorde a lo que me pide el ejercicio. Este ejercicio decía calcular el dominio de las siguientes funciones. Lo traduzco. Esas fórmulas se tienen que transformar en funciones. Para que esas fórmulas se transformen en funciones, tengo que garantizar la existencia y la unicidad de imagen. ¿Cómo garantizo la existencia? Tengo que poder hacer la cuenta. Entonces, en matemática hay ciertas cuentas que traen conflictos. ¿Cuál es una de las cuentas que traen conflictos? Los cocientes. No pueden ser cero los denominadores, que es lo que pasó acá. ¿Qué otras cuentas con conflictos conocen ustedes? Acá La aparecieron raíz negativa. las raíces de qué índice negativas. Pares. Los índices impares. Impares. Los pares. Ah, los pares. Claro, los pares. Cuando tengo una raíz de índice par, para que pueda hacer la cuenta, el radicando tiene que ser ¿cómo? Mayor a 0. Positivo. Mayor o igual a 0, porque puede ser 0. La raíz cuadrada, cuarta, sexta de 0 me da 0, ¿sí? Mayor o igual que 0.
Por allí en el chat alguien escribió, la división por 0 en el campo de los reales no existe. La división por 0 no existe en ningún campo, ni en el de los reales, ni en el de los complejos, ni nada. Diferente a la raíz, a las raíces cuadradas. Las raíces cuadradas cuartas de números positivos no, existen en el campo de los reales. Las raíces cuadradas de números negativos no existen en el campo de los reales, sí existen en el campo de los complejos. Ven la diferencia, pero nosotros trabajamos con funciones en el campo de los reales. La división por 0 no existe en ningún campo. Las raíces de índice par en el campo de los reales solo existen si tengo radicandos positivos. Esas sí tendrían solución en el campo de los complejos. Pero la división por 0 no existe en ningún campo, ni en el de los complejos, ni en ninguno. ¿Estamos? ¿Qué otra cuenta conocen como conflictivas o se acuerdan que son conflictivas? Cocientes, raíces de índice par. ¿Qué más? Función logarítmica. Los logaritmos, ¿sí? Todavía no apareció ningún logaritmo, pero vayan recordando que esa operación tenía restricciones. Los logaritmos solamente a quién se les podían calcular. A números que eran como Mayores que 0. mayores que 0, positivos. Ahí sí que 0 no va. ¿Estamos? ¿Sí? Y fíjense en que en este ejercicio apareció un exponente negativo. El exponente negativo está escondiendo un cociente. Entonces guarda cuando aparecen exponentes negativos, porque también son conflictivos. Los exponentes negativos, que es lo que apareció en este ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo ahora voy a dejar de grabar porque vamos a hacer un pequeño recreíto. Voy a cortar la grabación.